Hola, mi proyecto de innovación es la gamificación en el aprendizaje de punteros aplicados a la manipulación de estructuras de datos. La asignatura de estructura de datos está ubicada dentro de la carrera de Ingeniería en Informática en un nivel que dentro de su malla está correctamente en función de los avances dispuestos. Sin embargo, para el estudiante es muy complejo eh, poder abordar esta asignatura porque requiere muchas entradas previas, muchos de los cuales no las tienen. Entonces, para resolver la problemática que tengo pensado, básicamente es plantearles que las estructuras de datos son la forma de disponer y organizar los datos dentro de una organización. Son parte de nuestro quehacer diario. Y cada uno de nosotros opera sin querer a veces con las estructuras de datos, lo que significa que comprender el cómo poder operar con estos procesos es lo que efectivamente requiere de estrategias metodológicas que puedan aliviar la comprensión en el estudiante y efectivamente el logro del aprendizaje se haga efectivo de acuerdo a las funcionalidades que nosotros les damos a la estructura de datos para que nuestros estudiantes la comprendan. Dentro de este contexto, entonces, aplicar el concepto de puntero eh, son procesos que para el estudiante resultan de un nivel de complejidad que bajo una metodología estandarizada, desarrollando proyectos, trabajando con recursos, tal vez el aula invertida, si bien son parte de un apoyo, no resultan del todo como se supone uno lo espera. Entonces, eh, y menos el estudiante, obviamente. Entonces, yo me he preguntado, para poder resolver esta propuesta del nivel de complejidad con el que se tiene que trabajar en estructura de datos, eh, me puse a pensar en cómo los estudiantes hoy día aprendían. Me cuestioné, por ejemplo, cuáles son los intereses que tienen las generaciones de hoy, cómo ellos trabajan cuando se trata de desafíos a nivel de equipo. Y tal vez la pregunta más importante que me he hecho es, ¿qué pasaría si en la resolución de requerimientos de un nivel de complejidad alto se realiza con un fuerte componente de gamificación para entregar la solución? De acuerdo a eso, entonces, mi proyecto lo que busca es alivianar de una u otra manera la forma en cómo se aprende este contenido, ¿ya? Y por lo tanto la metodología que yo voy a utilizar es la gamificación. Y lo que aspiro a resolver bajo la propuesta de gamificación es que utilizando recursos de la web 2.0 voy a utilizar algunas herramientas que permitan eh, promover el aprendizaje autónomo y también colaborativo bajo la dinámica de lo lúdico para que entonces el estudiante adquiera estos resultados de aprendizaje que uno espera. Eh, las evaluaciones es ¿qué voy a evaluar? Básicamente los contenidos a través de quiz, eh, trabajos sobre glosarios, por ejemplo, en términos de formativo, eh, casos utilizando plantillas, por ejemplo, de unas TIC como de Genially. ¿Y cómo voy a desarrollar? Bueno, las ideas de las evaluaciones que permitan trabajar esto es utilizando conceptos de estructura de datos y aplicarlos a través del desarrollo de código, generando plantillas dentro del ambiente que tengan que ver con, por ejemplo, el trabajo con espías, trivias, pasapalabras y obviamente implementando escenarios que permitan de una u otra manera graficar lo que es un proceso dentro de una organización que aplique la metodología de alguna de las estructuras de datos que se supone, por ejemplo, a través de un monopolio. ¿Y cómo lo voy a medir? Bueno, las mismas plataformas permiten de una u otra manera ir evidenciando el aprendizaje del estudiante. Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, un Kahoot, el estudiante finalmente, si la respuesta no es correcta, evidentemente uno va haciendo de manera inmediata el feedback porque el juego así lo promueve. Y ese es el objetivo. Entonces, debemos entender que la generación de hoy día es muy digital, es un nativo digital. Entonces, ¿qué significa eso? Que los desafíos de usar tecnología no es impedimento para que ellos puedan aprender. Y si eso significa que asignaturas tan complejas como estructura de datos vienen a ser desarrolladas por el uso de estas tecnologías, genial.